El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo, Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio, cierto, por este prestigioso canal, llevando a ustedes la palabra de salvación, la palabra de vida, en su programa El Evangelio Cambia. Saludo cordial a todos los televidentes, que Dios me los bendiga, especialmente aquellos que ofrendan para la obra, para la transmisión del programa, para el apoyo del programa. Tengo en tema en esta hora el libro de Jueces, eso es Antiguo Testamento, Jueces Antiguo Testamento, el capítulo 1, el verso 5 al 7. Dice lo siguiente la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y hallaron a Adonibesec en Beseg, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. El contexto de la historia sagrada es lo siguiente: el pueblo de Israel, ya estando en la guerra, estando allí en la tierra prometida, después de la muerte del sucesor caudillo Josué, sucesor de Moisés, cierto, pretenden y hacen guerra contra un ejército cananeo en cabeza de un rey llamado Adonibesec, en una ciudad o una región llamado Besec. Es idéntico, ¿cierto? Resulta que él había humillado tanta gente, dice ahí en la historia sagrada, que a 70 reyes les había cortado los pulgares de los pies y de las manos. Aparte de que había hecho esta crueldad con esos reyes, estoy hablando del rey cananeo Adonibesec, también los humillaba, ¿cierto? Los hacía recoger migajas de debajo de las mesas de este Adonibesec. Cuando llega la incursión del pueblo de Israel a este rey, a estos cananeos, los derrotan, él huye, pero luego lo capturan, lo llevan a Jerusalén y así es que muere. Este tema bien podría llamarse la regla de oro. No hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. Eso dijo Jesús por allí en Mateo capítulo 7. Lo enseñó el Maestro, ¿cierto? Así como le hizo este rey Adonibesec, este rey cananeo, a 70 reyes, un día Dios permitió que su mismo ejército, el ejército de Israel, le hicieran de igual. ¿Qué había hecho este rey Adonibesec? Había mutilado a 70 reyes. ¿Y cómo terminó él? Pues mutilado. Querido televidente, es la regla de oro, es la ley de oro, la norma de oro. Quien engaña, un día lo van a engañar, ¿cierto? Quien mata, un día también le va a suceder igual situación. Recordemos la historia allí de la aprehensión de Jesús en el huerto de los Olivos, cuando vienen los principales sacerdotes, los soldados romanos, toda esta gente a aprenderlo. Y el apóstol Pedro saca la espada y se lanza contra un siervo del sacerdote, le corta la oreja. Y Jesús le dijo: guarda tu espada en su vaina, Pedro,
porque el que a hierro mata, a espada mata, asimismo va a morir. Esa es la regla de oro, lo dice la boca de Dios, ¿cierto? No son inventivas, no son filosofías de miedo, no es la doctrina del terror, es la palabra de Dios hablando a mi corazón, hablando al tuyo, querido televidente, porque la palabra de Dios trasciende, es y seguirá siendo la palabra de Dios, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios permanecerá. Regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿cierto? El que traiciona un día va a terminar también siendo traicionado, ¿cierto? El que roba un día también va a terminar robado, que lo roben también, ¿cierto? El que es injusto un día también va a terminar que le hagan a esa persona injusticia. Yo encuentro en la palabra de Dios como la regla de oro, esta ley de Dios, esta ley divina, ¿cierto? Este rey cananeo, Adonibesec, se hacía de las suyas, como se dice popularmente por ahí. Era demasiada la crueldad, la humillación que él hacía con los demás reyes. Me imagino que fue en una época de guerra donde se encontraban, se acechaban, se peleaban una nación contra otra, una región contra otra. Siempre ha habido esto, querido televidente, siempre. Si uno mira la historia de la libertad de Colombia, de la independencia de Colombia, siempre fue a través de sucesos de guerra, de combate, ¿cierto? Eso lo ve uno, lo recuerda cada rato. Siempre ha sido por la posesión de un trono, siempre ha sido por la posesión de un gobierno, ¿cierto? Por la posesión de un territorio, ¿cierto? Hasta por cosas supersticiosas, hasta por ideales religiosos. La gente guerrea, la gente se pelea, la gente arma la guerra por esta situación. En la época de los jueces, Antiguo Testamento, ya lo había dicho, se presentaba tales situaciones con este cruel rey, cierto, sanguinario, quizá era obvio, con las características que muestra aquí la palabra en el capítulo 1, el verso 5 al 7, no es para menos pensar las situaciones tan extremas que este rey Adonibesec, ¿cierto? En Besec, donde tuvieron la guerra, huyó, pero lo capturaron los israelitas y lo llevaron a juicio también, ¿cierto? Ahí él mismo reconoce y dice, como yo hice, así como yo hice a esos 70 reyes, les corté los pulgares de los pies y de las manos, así terminó él en esa misma situación. No hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. La gente no quiere que se le hable de estos temas. Yo he visto en las publicaciones que muchas veces la gente comenta, por favor no haga esos comentarios tan sangrientos, por favor no publique esos videos tan sanguinarios. De una u otra forma, se publiquen o no se publiquen, se den a conocer estas noticias, estas crónicas, pues eso ha sucedido, sucede y sucederá en este planeta que se llama Tierra. Así es de que hay que cuidarlo ante todo también, todo lo que Dios ha dado, la naturaleza. Usted le paga mal a la naturaleza misma más adelante le va a cobrar ese tipo de cosas. Por eso es que uno ve las cosas hoy día, las tragedias, todo esto, inundaciones que estamos viviendo, ¿cierto? Porque a la naturaleza se le quita, se le pega, ¿cierto? Se le lastima y ella un día reclama su parte, reclama por naturaleza lo que le corresponde. Así de que la regla de oro, querido televidente, uno no debe hacer a otro lo que más adelante le pueda ocurrir a uno en persona. Lo que uno hace, dicen por ahí, lo paga. Y hay un proverbio, hay proverbios acerca de esto. Una persona lastima, se sale con las suyas, listo. Más adelante, la misma vida, el mismo tiempo, la misma naturaleza, el mismo Dios, no se guarda nada. Va a tener que le suceda la situación igual de lo que la gente comete. Bueno, dice allí en Mateo 7:12, mire lo que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto
es la ley y los profetas. Estoy hablando del tema de la regla de oro. No hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Es la ley, mire eso, hablándolo doctrinalmente. Es la ley y los profetas. Todo lo que está escrito se basa en eso, ¿cierto? Doctrinalmente hablando, según Mateo 7:12, según lo que explicó el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Estaban en guerra en esa época. Vuelvo a reiterar, por todas las épocas se dan guerras. Alguna vez alguien dijo lo siguiente, ponga cuidado, querido televidente, que el solo hecho de que hubiera una enemistad, una contienda en un hogar entre esposa y esposo o viceversa, en determinado momento que haya una contienda, ¿cierto?, entre hermanos, hablo de los hogares, del núcleo familiar, que hubiera una contienda, digámoslo entre comillas, una pequeña pelea, ¿cierto?, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Esto era o es una guerra en miniatura. Así lo leí alguna vez, se me quedó eso, y eso es real, porque en los hogares se suscitan estos hechos. Muchas veces se toma como venganza entre las mismas familias. Conozco historias reales, por allá para el occidente de mi tierra, tremendas cosas de que si el uno hacía algo contra el familiar, el otro iba y le quitaba la vida, y así sucesivamente, y había como una sucesión de venganzas, ¿cierto?, de retaliaciones, hasta que se acababan familias enteras. Querido televidente, hay que ir a la fuente de vida, a la fuente de la verdad, que es la palabra. Hay que ir a Cristo para aprender a perdonar, ¿cierto? Para que esto que estoy hablando de la regla de oro, no nos cobije, ¿cierto? Muchas veces creemos hacer algo encubierto y creemos que las cosas van a quedar ahí, ¿cierto? Tácitas, tal vez guardadas, tal vez enterradas. Mentiras. Más adelante la situación va a ser igual. Por expreso testimonio, por cuestión de pura experiencia, ¿cierto? La gente lo cuenta, yo mismo lo puedo afirmar. Hay gente que ha sido cruel por todos los tiempos, con la misma gente, con la misma familia, con los mismos hijos, y más adelante eso se paga. Dios, uno paga lo que hace. Dios no se queda con absolutamente nada. Aquí este rey cruel, que es el tema, ¿cierto? La regla de oro, no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti, había hecho de las suyas. Es tremendo cuando uno ve por estos tiempos esos revolucionarios islámicos, todos esos grupos crueles que uno ve en videos, que uno ve situaciones tan crueles, tan sanguinarias, y uno cree que eso se va a quedar así. El que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada le quita la vida a otro, muy posiblemente más adelante le va a ocurrir lo mismo. Dios nos guarde, porque de todas maneras la misma vida, la misma naturaleza, el mismo Dios usará a quien sea, ¿cierto?, para tomar allí su castigo, para tomar allí su cuenta. La palabra de Dios dice que Él nunca tendrá al inocente, o mejor, nunca tendrá al inocente por culpable. Nunca al culpable lo va a declarar inocente. Eso dice la Escritura en otro aparte sagrado. ¿Cómo terminó la vida de este Adonisec en manos del mismo ejército de Israel? ¿Cierto? Lo hirieron, lo llevaron allí preso a Jerusalén y allí murió. Le hicieron exactamente lo mismo, y antes de su sentencia, antes de su muerte, dijo él: como yo hice, así me ha pagado Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué vivo yo esta situación? Pero no se preguntan, ¿qué cometí yo más atrás para estar viviendo esta situación? Así es como uno debe de pensar, ¿cierto? No justificarse, no omitir las cosas que uno comete. Por el contrario, tenemos un Dios divino, un Dios grande, perdonador, que es capaz de perdonar cualquier pecado, con tal de que no sea la blasfemia contra su Espíritu Santo. Es capaz de perdonar cualquier situación al ser humano cuando uno lo reconoce. Hay que
perdonar para que Dios nos perdone. No hay que dejar cosas guardadas, porque la vida misma va a cobrar tales situaciones, ¿cierto? Cuando Caín mató a Abel, lo único que le pide Dios a Caín es, bueno, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínese eso. La misma naturaleza allí donde tal vez lo enterró, ahí la misma sangre del inocente, del hermano, clamaba a Dios por justicia. Querido televidente, lo dejo entonces con esa reflexión. ¿Cuál es la salida? Conclusión y salida. Conclusiones, ¿cierto? Y soluciones, como dicen hoy. Léase Mateo 7:12. Ahí está. No haga a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Recuerde que Cristo está a las puertas. Bueno, los despido diciéndoles que Cristo nos ama mucho, que Dios los cobije con las mejores bendiciones desde el cielo, y que cuando tengamos la oportunidad del bien, hagámoslo. Cuando tengamos la oportunidad de corregir los errores a tiempo, corrijámoslos, antes de que la vida misma, de que Dios mismo, de que la naturaleza misma esté cobrando todo lo malo que hagamos. Dios los bendiga, Cristo los ama. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.